muy buenas, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Luis Luker y bueno, gracias a Dios, hoy estamos aquí una vez más. Estamos hoy en la tercera lección del curso de Hermenéutica 1. Hoy vamos a continuar con la lección número 3 y vamos a dar inicio inmediatamente. El tema de hoy, mis hermanos, lo tengo titulado como ¿Cómo se formó la Biblia? El proceso oculto que pocos conocen. Amén. Vamos a dar inicio de una vez. Yo no sé si ustedes alguna vez o en algún momento usted tal vez haya preguntado cómo llegó la Biblia que usted tiene, cómo llegó a sus manos. O cómo es posible que un libro escrito a lo largo de 1600 años por 48 autores diferentes en 3 idiomas distintos y en 3 continentes distintos tenga una unidad perfecta. No sé si se lo han preguntado. Y esto, mis hermanos, no fue simplemente casualidad, no fue un accidente histórico. Detrás de cada palabra hay un proceso divino que garantiza lo que usted y yo leemos. No es una palabra simplemente, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Amén. Entonces, pero este proceso, mis hermanos, no es en un solo tiro, así como que ya se dio y punto. No, son 3 movimientos del Espíritu Santo que trabajaron juntos para poder darnos las escrituras tal cual como nosotros las tenemos el día de hoy. Y bueno, Luque, ¿cuáles son estos 3 movimientos? Vamos a verlos. Número 1, la revelación. Es decir, Dios mostró lo que estaba oculto. Ya habíamos visto algo en la lección anterior. Número 2, encontramos el siguiente movimiento, la inspiración. Es decir, Dios sopló en los hombres, en los seres humanos, para que lo escribieran, lo revelado. Y número 3, la iluminación. Es decir, Dios es quien abre nuestro entendimiento para comprenderlo. Ahora, hoy, mis hermanos, en esta tercera lección vamos a desentrañar este milagro, básicamente. Y cuando esta lección termine, usted nunca va a volver a ver la Biblia suya, su Biblia, como un libro más que rellena ahí un espacio, porque no lo es. Es el aliento de Dios, del aliento de Dios en nuestras manos. Por ejemplo, imaginémonos, esto para hacer una analogía, imaginémonos un edificio de 3 pisos. El primer piso es la revelación, los cimientos que Dios puso al mostrarnos lo que estaba oculto. El segundo piso es la inspiración, o sea, las columnas que sostienen la verdad escrita. Y el tercer piso, mis hermanos, es la iluminación, la luz que entra por las ventanas para que usted y yo podamos ver todo con más claridad. Sin los tres, el edificio no está completo. Así es básicamente nuestra Biblia. Amén. Bueno, vamos con la primera sección. Vamos a recordar nada más el primer paso, ¿verdad? Lo que vimos la lección anterior, que era la revelación divina. Ahí habíamos quedado. Estábamos, mis hermanos, en el punto de cómo se formó la Biblia. Lo primero que usted y yo vimos fue que se necesitó la revelación divina. Y vamos a profundizar en esto con 2 textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender qué significa realmente que Dios reveló. Vamos a ver el primero, inciso A, Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 27 al 28. Dios revela lo oculto. Leo para ustedes. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel 2, 27 al 28. Vamos a hacer el análisis para esta palabra revelar en Daniel 2, 28, pero que está en hebreo, en este caso está en arameo, ¿verdad? Para ver qué significa. Aquí la palabra revelar viene del hebreo gelá, del Strong 1541. Este es un verbo, mis hermanos, en forma pael. Es equivalente al piel en arameo. Está en tiempo perfecto. La forma pael o piel, mis hermanos, indica una acción intensiva. No es solo mostrar un poquito, es revelar completamente con intensidad y significa, mis hermanos, mostrar, dar a conocer algo que está oculto al entendimiento humano. Ahora, antes de continuar con una analogía que quiero decirles, recuerden que yo ya les mencioné aproximadamente en la lección 10 por ahí, más o menos, nosotros vamos a ver lo que es cómo se utiliza todo este tipo de los verbos, tiempos, voces, etcétera, para aprender a poder interpretar todo esto utilizando la gramática, todo este tipo de cosas, más o menos. Entonces, ya les dije, no se preocupen por estas palabras como que el aoristo en el griego, que participio, que el piel, que el itpael, que el cal, todo eso en el hebreo también lo vamos a ir viendo en otras lecciones para que usted también aprenda a hacer eso. Amén. Continuamos. Entonces, como dije, vamos a ver esta analogía de lo que acabamos de ver. Imaginémonos que usted tiene un cofre que está cerrado con un candado. Usted no sabe qué hay adentro, pero alguien viene con la llave de ese cofre, lo abre y le enseña a usted todo lo que hay ahí adentro. Eso es la palabra gelá. Dios
abre lo que estaba cerrado y nos enseña, nos muestra lo que no podíamos ver antes. Daniel está diciendo, los sabios de Babilonia no pueden revelar el misterio, pero hay un Dios en los cielos que sí puede. La palabra aquí implica, mis hermanos, que hay conocimiento que está fuera del alcance humano. No importa cuántos años estudie una persona, un hombre, cualquier persona, no importa cuántos títulos tenga o tengamos, no importa cuánto dinero invierta en investigación. Hay cosas que solo Dios puede mostrar porque están ocultas para la mente humana. Amén. Punto B. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 27. Dios revela al oído. Dice el texto, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Segundo libro de Samuel 7:27. Aquí veamos el análisis de la palabra revelar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7:27, vemos la palabra revelar y aparece nuevamente la palabra Gelá. Bueno, aquí nosotros anteriormente vimos Gelá, ¿verdad? Gelá. Aquí nosotros vemos otra en el segundo libro de Samuel 7:27 que es Galá. Esta es Galá del Strong 1540. Mis hermanos, vean qué interesante, porque este es un verbo en forma cal. Está en tiempo perfecto, aunque es la misma raíz de Gelá, ¿verdad? Galá tiene un matiz todavía más fuerte, que significa, es un poco más fuerte, que significa desnudar, descubrir, quitar la cubierta completamente. Es como cuando usted, para dar una idea, es como cuando usted desenvuelve un regalo. Antes estaba cubierto, no podía ver lo que había adentro, pero cuando usted quita el papel, queda al descubierto. Eso es Galá. Y noten la frase, revelaste al oído. Esta es una expresión hebrea, mis hermanos, que indica comunión íntima, personal y directa. Dios no le habló a David a través de un ángel ni a través de un profeta, le habló directamente al oído. Amén. Entonces, veamos en este punto C conclusiones con respecto a revelación. Con estas dos definiciones, mis hermanos, usted y yo podemos entender claramente cómo se formó la Biblia. Lo primero, recordemos, que Dios tuvo que hacer fue revelar, dar a conocer cosas que para el hombre estaban completamente ocultas. Por ejemplo, ¿quién escribió los primeros 5 libros, verdad, de la Biblia? ¿Quién fue? Bueno, la Biblia, mis hermanos, dice que los escribió Moisés. La misma Biblia lo reconoce. Josué 8:31, Esdras 6:18, Marcos 12:26. Pero vean, mis hermanos, Moisés, si usted se pone a analizar y dice, pero, o sea, Moisés no vivió en el tiempo del Génesis, él no existía para ese tiempo. Moisés nació, mis hermanos, aproximadamente en el 1520 a.C., pero los eventos de Génesis ocurrieron miles de años antes, desde la creación, digamos, suponiendo que unos 4000 antes de Cristo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hizo Moisés para escribir lo que está en el libro de Génesis si no lo vio ni él estuvo presente? ¿Cómo lo hizo? La respuesta es simple, mis hermanos, por revelación. Dios le mostró a Moisés lo que había sucedido antes de que lo que le mostró a Moisés, lo que había sucedido antes de que Moisés existiera. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Le desnudó, le descubrió, le dio a conocer lo que estaba oculto a Moisés. Eso, mis hermanos, es revelación y fue el primer paso para que tuviéramos la Biblia. Ahora, pasemos al segundo punto que estamos en esto. Veamos ahora sí los 3 tipos de revelación. Veamos los 3 tipos de revelación. Ya mencionamos, mis hermanos, que la revelación se divide en 3 partes. Y vamos a entender cada una de estas partes para poder comprender y poder estudiar mejor y poder, cuando estemos ya interpretando, lo hagamos de la mejor manera. Veamos la primera que encontramos. Encontramos la revelación general. Yo creo que mencioné algo anteriormente en la lección anterior, pero aquí vamos a desarrollarlo un poco más. La revelación general. ¿Y lo qué es la revelación general? Bueno, revelación general, mis hermanos, es la revelación que Dios da a todos los hombres en todo tiempo y a través de la creación. Vean Romanos 1, 19 y 20 que dice, porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, mis hermanos, entera habla de Dios. ¿Cuál creación? El universo con todo su orden, la tierra con su precisión, ¿verdad? Para sostener la vida, el cuerpo humano con su complejidad, los bebés, un bebé que se forma en el vientre, los árboles, los animales, el mar, todo lo creado. Todo está revelado, o mejor dicho, todo esto que acabo de mencionar, toda la creación, está revelando que hay un creador. La palabra revelar aquí, mis hermanos, en el original, tiene el mismo sentido de desnudar, dar a conocer, descubrir un secreto. A través de la creación, Dios nos está diciendo, yo existo, yo hice todo esto,
El ser humano, mis hermanos, puede tratar de excusarse diciendo, Dios no existe. El apóstol Pablo dice que no tienen excusa. Así es simple, porque la revelación general es tan clara que el que niega a Dios es un ignorante y es un necio, como lo dice Salmo 14:1. Entonces, veamos esto para ver algo, la limitación de la revelación general, porque eso hay que entenderlo. A través de la revelación general, mis hermanos, el hombre sabe que hay un Dios, pero el ser humano no sabe quién es ese Dios personalmente. No sabe su nombre, no sabe su carácter, no sabe su plan de salvación, etc. Solo sabe el ser humano al ver la creación, solo sabe que existe un creador, nada más. Amén. Ok, ahora sí, esta que acabamos de ver es lo que es la revelación general. Ahora pasemos al siguiente punto de esto de la revelación. Vamos a ver la revelación específica o la revelación especial. Cualquiera de estas, con esta se identifica esta, la revelación específica o la revelación especial. Y Luker, ahora díganos por favor qué es la revelación específica o especial. Bueno, mis hermanos, la revelación específica o especial es la que nos es dada por medio de la escritura, es decir, la Biblia. Esta es la que más nos va a interesar en esta materia de hermenéutica. La revelación específica o especial es para conocer a Dios personalmente, conocer su plan, su voluntad, tener una comunión personal con Él. Y surge una pregunta, ¿por qué necesitamos la revelación específica si ya tenemos la revelación general? Aquí viene lo interesante, porque a través de la revelación general, mis hermanos, nosotros no podemos establecer una relación personal con Dios, no podemos. Eso es como que si usted viera una casa que es sumamente increíble, muy hermosa, con un jardín muy hermoso, y que usted supiera que hay un arquitecto que la diseñó, pero usted no sabe quién es el arquitecto, usted no sabe cuál es el nombre de este arquitecto, usted no puede hablar con el arquitecto, usted no sabe lo que piensa el arquitecto. Pero la revelación, la revelación general dice, o nos avisa, o nos habla y nos anuncia, hay un arquitecto. Eso es lo que nos dice la revelación general. Pero la revelación específica o la revelación especial nos dice claramente quién es este arquitecto y nos dice su nombre. Y su nombre es Jesús. Y también nos dice la revelación especial que Jesús nos ama y que Él quiere tener una relación personal con usted y conmigo. ¿Entienden? Entonces vean lo que dice Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Ahora, hagamos aquí un análisis de la palabra en griego, revelación, que viene de Apocalipsis, ¿verdad? Del Strong 602. Este es un sustantivo femenino singular y viene de apo, que significa separación, quitar, y de calipto, que significa cubrir u ocultar. Aquí, literalmente, si nosotros lo tradujéramos, significaría literalmente quitar la cubierta, descubrir lo que estaba tapado. Literalmente eso es lo que significa. De esta palabra, mis hermanos, viene, repito, nuestro término apocalipsis. Es como cuando, por ejemplo, yo di esta idea en la lección anterior, es como cuando usted y yo vamos a un teatro, corren el telón, ¿verdad? Y usted puede ver la obra que antes usted no podía ver. ¿Qué hizo Dios? Dios corrió el telón y nos mostró lo que estaba oculto, lo que estaba escondido. En el contexto es la revelación específica. Es la misma escritura, es la misma Biblia que usted y yo tenemos. Por ejemplo, veamos este ejemplo práctico. La revelación general nos dice, Dios es creador, Dios es creador. La revelación específica, Dios creó en 6 días, y ahí lo vemos en Génesis 1. Ahora, la revelación general dice, hay un diseñador, pero la revelación específica o especial dice, así diseñó al hombre, en Génesis 2. Luego, en este ejemplo práctico, la revelación general nos dice, existe un ser supremo. La revelación específica nos dice, su nombre es Jesús, Filipenses 2. Y la revelación general nos dice, hay un plan. Pero la revelación específica nos dice, el plan es la redención, Efesios 1. Entonces aquí yo les pregunto, ¿dónde encontramos ustedes y yo los detalles de la creación? ¿Dónde sabemos ustedes y yo cómo Dios formó al ser humano? ¿Dónde sabemos, mis hermanos, ustedes y yo, qué es el pecado? Bueno, está en la revelación específica, en la escritura, en la Biblia. La ciencia, mis hermanos, dice que el hombre vino de una explosión o según Darwin, vino del mono. Pero ahora, incluso hoy, en la actualidad, muchos científicos ya no están convencidos incluso de esto. Cambian de teoría a cada rato, pero la revelación específica no cambia, la palabra no cambia. Dios nos enseña, Dios nos muestra de manera clara, transparente, nos quita el velo, nos da a conocer lo que es desconocido y nos dice cómo Él hizo cada una de las cosas. Él nos lo dice. Y pregunto, ¿y qué más encontramos nosotros en la revelación específica? Bueno, ¿cómo es Dios? ¿Quién es el Redentor? ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero comentar algo. ¿Conocían ustedes? Yo no sé si ustedes conocían antes, como cuando
como cuando no conocían a Jesús, que muchas cosas eran pecado, ¿verdad? ¿Conocían ustedes antes que muchas cosas eran pecado? Muchas veces no, la verdad no. Muchas veces nosotros hacíamos cosas y pensábamos que eso no era pecado. Pero cuando ustedes y yo llegamos a saber que eran pecado o mejor dicho, lo hago en pregunta. ¿Cuándo llegamos ustedes y yo a saber o a conocer que las cosas que usted y yo hacíamos antes eran pecado ante los ojos de Dios? ¿Cuándo? Cuando conocimos la revelación específica, cuando a través de la escritura Dios comenzó a mostrarnos todo lo que a los ojos de Él es pecado. Así de simple, a través de la escritura. Amén. Otro punto, el C. Vamos a ver la revelación progresiva. Estamos en el punto de la revelación progresiva. Ya vimos la revelación general, ya vimos la revelación específica, ahora veamos la revelación progresiva. Aquí, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que entender un concepto, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar a medias, o nos vamos a quedar descuadrados en este estudio. ¿Qué es? Aquí surge la pregunta, ¿qué es la revelación progresiva? Bueno, mis hermanos, les respondo. La revelación progresiva consiste en que la revelación de Dios es algo que usted y yo vamos entendiendo y recibiendo paso a paso con el tiempo. Ahora, recordemos ya lo que habíamos mencionado. La escritura tardó muchos años en formarse, muchos. Eso, mis hermanos, es prueba de la revelación progresiva. La escritura, como yo ya mencioné, no se formó de un día al otro, todo de una sola vez. No, se fue formando paso a paso, paso a pasito. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, mis hermanos, tardó cerca de dos a 3 siglos, ¿verdad? Hasta, sí, más o menos, hasta el 200, más o menos, después de Cristo aproximadamente, para que la escritura estuviera completa o para que estuviera completa toda la revelación. A eso se le llama, mis hermanos, revelación progresiva. Ahora, veamos este punto, la revelación progresiva en nuestra vida personal, para que aprendamos esto también. Ahora, en este entendimiento que venimos hablando de lo que es la revelación progresiva, es donde entra entra mucho nuestra parte al estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Aunque usted y yo estemos estudiando hermenéutica, mis hermanos, que tiene la idea de prepararnos y de capacitarnos para interpretar y entender mejor la escritura, esto no quiere decir, pongan atención, esto no quiere decir que todo lo que usted y yo vamos a o lo que usted y yo estemos estudiando, lo vamos a comprender todo de inmediato. No, eso no va a pasar. Eso no quiere decir que todo lo vamos a comprender de manera inmediata. No. Por ejemplo, les cuento algo personal. Yo recuerdo que al inicio de mi cristianismo, yo ya les comenté que yo empecé, digamos, a ir a la iglesia, pues empezaron a llevar cuando yo tenía como 11 años. Pero yo ahí no me convertí. Yo nací de nuevo hasta los 22 años, hasta esa edad. Yo recuerdo que al inicio de mi cristianismo, alrededor de los 22 años, más o menos, ¿verdad? Yo, si vuelvo a ver hacia atrás, lo que el día de hoy, al 2026, yo conozco, ¿verdad? Lo que hoy yo conozco, lo que hoy a mí el Señor me ha permitido conocer, lo que se me ha revelado, no es lo mismo como cuando yo inicié mi vida cristiana. Lo que yo hoy entiendo, yo no lo entendía al inicio. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama revelación progresiva, pero no en el sentido, pongan atención, cuando hablamos de revelación progresiva o de revelación, no estoy hablando en el sentido de que Dios esté añadiendo una nueva revelación a la Biblia. No, la Biblia ya está cerrada, ya está completa, no hay que añadirle nada, sino que el Espíritu Santo aplica esa revelación completa a nuestra comprensión de manera personal y progresiva a través del estudio. Y esto es crucial, es como cuando usted a los 5 años, usted no entra a la universidad de golpe, no, es progresivo, usted primero tiene que pasar por el maternal o el kinder, como le llamen, luego a primer grado, segundo, etcétera, terminar la primaria, luego pasar a secundaria, el colegio, que es séptimo, octavo, noveno, ahí va en progresión hasta terminar el colegio y poder ingresar a la universidad, y aún así sigue en progresión hasta que usted tenga su título de profesión o de profesional, usted ya termina y sale. Eso es progresivo, es un ejemplo, es igual en este caso. Y esto es crucial, mis hermanos. Si usted no estudia la escritura, y repito, si usted no estudia la escritura, usted no va a ver en usted la revelación progresiva en su vida. Usted tiene que agarrar la Biblia, usted ve algo que no entiende, usted le ora y le pide a Dios sabiduría para comprenderlo. Pero si usted no toma su Biblia, si usted no estudia, si usted no la escudriña, usted nunca va a comprender. La revelación progresiva, mis hermanos, viene entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más estudiamos, con el tiempo va a venir esa revelación progresiva y muchos textos que usted no entendía o no entendíamos, los vamos a comprender mejor. Amén. Espero haberme dado a entender. Veamos algunos textos bíblicos sobre revelación progresiva. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26.
En este punto, mis hermanos, hagamos el análisis de la palabra enseñará, que viene del griego didasko, del Strong 1321. Este, mis hermanos, es un verbo que está en tiempo futuro, en voz activa, modo indicativo, en tercera persona singular. Ahora, pongan atención acá. El tiempo futuro, mis hermanos, nos indica que es algo que va a pasar después, no todo de un solo golpe, no todo a la vez. El Espíritu Santo no nos enseña todo el primer día, no, lo va haciendo paso a paso, progresivamente. La voz activa, mis hermanos, nos indica que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, es quien hace la acción. Ojo, no espera, pongan atención con esto. El Espíritu Santo no espera que nosotros adivinemos. Él es el maestro activo. Esta frase os enseñará tiene que ver con cosas que nos serán mostradas, que nos serán descubiertas en su momento o en su tiempo. Muchas cosas que Jesús dijo, mis hermanos, muchas cosas que el apóstol Pablo escribió en sus cartas, incluso el apóstol Pedro dijo que hay cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo, lo dice en 2 de Pedro 3:16. El Espíritu Santo es quien se va a encargar de enseñarnos a ustedes y a mí, de revelarnos esas cosas cuando nosotros las estudiemos. Amén. Por ejemplo, vean esta analogía. Es como cuando un niño va a la escuela, no aprende todo en el primer grado, no. Va, como ya lo mencioné, va año tras año, lección tras lección. Así es el Espíritu Santo, nos va enseñando la palabra un poquito cada día mientras ustedes y yo estudiamos. Amén. Juan 15:26 dice el texto. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, hagamos el análisis de la palabra dará, o de la frase, perdón, de la frase dará testimonio, que viene de una palabra griega que es martireo o martireo, del Strong 3140. Este es un verbo en tiempo futuro, mis hermanos, está en voz activa, en modo indicativo, en tercera persona, singular. Nuevamente, otra vez, es un proceso. El Espíritu no testifica de Jesús una sola vez y ya, no, lo hace continuamente cada vez que usted y yo estudiamos. Esto significa dar testimonio, declarar lo que se ha visto y oído. Él dará, dice, nos muestra la revelación progresiva. El Espíritu Santo nos va a dar a conocer cada día más a Jesús, pero a través de la revelación progresiva cuando usted y yo estudiemos la palabra. Si usted no estudia, usted no va a tener esta revelación progresiva. Veamos esta analogía. Imaginemos a un testigo en un juicio. No habla una vez y se sienta para siempre. No, habla y es necesario volver a hablar y a aclarar y a repetir. Así es el Espíritu Santo, mis hermanos. Él siempre está señalando a Jesús mientras usted está leyendo y estudiando su Biblia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Leo para ustedes. Dice el texto, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, nadie conoció a Dios, me perdí por acá. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, del 9 al 2. Aquí está nuevamente, mis hermanos, hablándonos de esta revelación progresiva. Amén. Vamos a la siguiente sección, la tercera. Vamos a ver el segundo paso. Ya vimos lo que es la revelación. Vimos que es la revelación general, vimos la revelación específica y vimos la revelación progresiva. Ya eso lo esperemos tenerlo bien comprendido y lo tienen que comprender y saber y manejar. Amén. Vamos al segundo paso, la inspiración divina. Esa es la segunda. Recuerden que dije que Dios da, el Espíritu Santo da 3 pasos para poder ver el tema del estudio, que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Estamos en el segundo, la inspiración divina. Entonces, como dije, mis hermanos, ya hemos entendido que la revelación es el primer paso que Dios usó para la formación de la Biblia. Ahora, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Reveló. Dios no puede dar otro paso antes de este. Correr el velo, mostrar, dar a conocer, descubrir algo que estaba oculto. Porque ahorita vamos a comprender algo. Pero ahora viene el segundo paso. ¿Y el segundo paso cuál es? En la formación de la escritura, la inspiración. La inspiración divina. Ahora, pregunto, ¿por qué no basta solo, o que alguien diga, Luker, ¿por qué no basta solo con la revelación? ¿Por qué no basta? Bueno, mis hermanos, les respondo, porque si Dios solamente revela algo a una persona y esa persona se queda con eso en su mente, la información se puede perder. La mente del hombre se olvida, el ser humano muere y una persona murió y se fue con la información. La memoria puede fallar, los detalles se pueden distorsionar. Entonces, Luker,
¿Qué fue lo que Dios hizo a raíz de esto? Primero, reveló. Ahora tenía que inspirar para que se escribiera lo que se reveló. Porque de nada sirve revelar algo si al final no voy a contar qué fue lo que vi o lo que había o lo que es. Entonces, primero reveló y ahora Dios tiene que inspirar para que se escribiera lo que se reveló. Ahora, vamos a ver en este punto la palabra inspiración, que viene de una palabra griega. La palabra inspiración, mis hermanos, viene del griego teumneustos, del Strong 2315. Mis hermanos, esta palabra griega es un adjetivo compuesto por la palabra teos, que es Dios, y neo, que significa soplar, respirar. Es decir, si tomamos todo eso junto, literalmente lo leemos y lo tradujimos, la palabra diría soplada por Dios, exhalada por Dios. Eso es teumneustos. Ahora, pongan atención en esta analogía. No es como un escritor que se siente inspirado. Pongan atención, no es como un escritor, un dibujante o alguien que se siente inspirado para escribir un poema. Es como cuando Dios sopló en la nariz de Adán y le dio vida, como lo dice Génesis 2:7. Ese mismo soplo, ese mismo aliento de Dios está en cada palabra de la Biblia. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, un globo, ¿verdad? Un globo desinflado, sin vida. Cuando usted sopla, ¿verdad? Dentro del globo, lo va soplando, el globo se llena, cobra forma, tiene propósito. Así, mis hermanos, es la palabra. Cuando Dios sopló en ella, cobró vida y poder. Y ese soplo, mis hermanos, sigue hasta el día de hoy. No es que Dios inspiró, como cuando un poeta se siente inspirado. No, es mucho más fuerte. Dios sopló su aliento en los hombres para que escribieran. Así de simple. Ahora, vean este texto. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada, no dice poca, no dice alguna, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, mis hermanos, toda la escritura tiene el soplo y el aliento de Dios. Ahí es donde entra el significado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso nos da a ustedes y a mí la seguridad de que la palabra de Dios proviene de Él mismo, porque tiene la vida del Señor. Ahora, por definición, la inspiración, mis hermanos, es la obra del Espíritu Santo en el hombre. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran lo que Dios había revelado. Ya dijimos, la revelación no basta dejarla en la mente porque la mente olvida. Entonces se ocupó el segundo paso, la inspiración. Y Dios inspiró por medio de su Santo Espíritu a los hombres que escribieron la Biblia, que fueron diversos y de diferentes épocas. Dios los inspiró, Dios sopló de su aliento de vida en ellos por el Espíritu Santo para que estos hombres escribieran lo que Dios les había revelado. Amén. Siguiente punto, 2 de Pedro 1:20-21, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dice el texto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Veamos aquí la frase siendo inspirados. Aquí esta frase en el griego original, mis hermanos, viene de una palabra griega que es feromenoi, que es un participio presente pasivo plural de la palabra griega fero, del Strong 5342, que significa siendo llevados, siendo transportados. Esta es la idea que da esta palabra. Es como un barco de velas, es como un barco de velas que es llevado por el viento. Esa es la idea que nos da. Aquí el tiempo presente, en el tiempo presente indica que era un proceso continuo mientras ellos escribían. La voz pasiva, mis hermanos, indica que ellos eran llevados, no se llevaban a sí mismos. El significado es ser llevado, ser transportado, ser movido por una fuerza externa. Vean esta analogía para que lo comprendan mejor. Imaginémonos un barco velero, como acabo de mencionar, un barco de velas. El barco no se mueve solo, necesita el viento en las velas. Cuando el viento sopla y llena las velas, ¿verdad? El barco es llevado por el viento, es empujado, va en la dirección que el viento quiere que vaya. Así, mis hermanos, los profetas, el viento del Espíritu los llevaba y ellos escribían exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Ellos no escribieron porque se les ocurrió, mis hermanos. Ellos fueron transportados por el Espíritu Santo. Los hombres no escribieron porque se les ocurrió. No escribieron porque tuvieron inspiración y tuvieron una muy buena idea. No, fueron llevados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora,
Vamos a la conclusión con el tema de la inspiración. Las escrituras, mis hermanos, lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia, el libro como tal, tiene el aliento de vida de Dios. Por eso son completamente diferentes a cualquier otro libro que exista. Entonces, pregunto, ¿cómo fue que se comunicó Dios a los hombres? Por medio de la revelación. La revelación es la prueba de que Dios mostró lo que estaba oculto. La inspiración es lo que Dios utilizó para que los hombres escribieran esa revelación. Y por la revelación y la inspiración, nosotros tenemos la prueba de que Dios se ha comunicado con los hombres y les ha dado a conocer su voluntad. Vean este ejemplo práctico, Jeremías y el rollo quemado. Hay un ejemplo ¿verdad? Ese que acabo de decir, un ejemplo fascinante en el libro de Jeremías que nos enseña a nosotros cómo funciona la inspiración. En Jeremías 36, Dios le dice a Jeremías que escriba todas las palabras que él le había hablado contra Israel. Jeremías, mis hermanos, llama a su escriba Baruch y le dicta todo. El rey Joacim, cuando escucha las palabras, toma el rollo, lo corta en pedazos y lo quema en el fuego. Jeremías 36, 23. Ahora, pongan atención a esto. Pongan atención. Imaginemos, o imagínense, este rey quemó la palabra de Dios, la quemó. Ahora, ¿qué pasa entonces? Bueno, Jeremías 36, 27 al 28 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Observemos, o la observación número 1, Dios había revelado las palabras a Jeremías, ¿verdad? Segundo, Jeremías las dictó a Baruch, que eso es inspiración. Y tercero, el rollo fue destruido. Cuarto, Dios vuelve a revelar las mismas palabras para que Jeremías las escriba de nuevo. Pregunto, ¿qué nos enseña esto que estoy hablando? Que la inspiración no era simplemente una idea que los profetas así, ¿verdad?, recordaban. No, Dios podía repetir palabra por palabra lo que había dicho, porque no era idea de los profetas, era revelación divina. Vean esta analogía, imaginemos que usted escribe en una carta importante y alguien la quema, ¿verdad? Pero usted tiene una copia de respaldo en la nube o en su ordenador, en la computadora, en la memoria, y usted puede volver a imprimir esa carta nuevamente exactamente igual. Bueno, de esta manera, o en esta idea, así es Dios. Su palabra no se pierde, no se destruye, porque Él es el autor y Él puede reproducirla exactamente igual. Por eso es que podemos confiar, mis hermanos, ustedes y yo, que la Biblia que usted y yo tenemos el día de hoy es la misma palabra que Dios reveló. No se perdió en la transmisión. Amén. Siguiente sección. Vamos a la siguiente. Dios es el autor de la escritura. Ahora, es importante, mis hermanos, comprender esto. Dios es el autor de la escritura. Alguien dirá, no, Lucas, pero fueron los hombres los que escribieron. Suave. Dios es el autor de la escritura. Mucha gente va a decir otra vez que fueron los hombres los que la escribieron y que bla, 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 bla. Sí, es cierto. Es cierto, fueron hombres, totalmente de acuerdo, pero fueron hombres que recibieron revelación e inspiración. Es decir, Dios usó el instrumento, usó el conducto, el órgano, pero realmente el autor de la escritura es Dios, porque se escribió lo que Dios quería exactamente que quería que se escribiera, no lo que el hombre quiso escribir. Se escribió lo que Dios quería que se escribiera, lo que el hombre necesitaba conocer. Eso es lo que Dios hizo, mis hermanos. Dios es el autor de la escritura, por eso usó órganos humanos. Y tenemos que entender esto, mis hermanos, hay que entenderlo. Ahora surge una pregunta, a raíz de esto surge una pregunta. ¿Por qué es importante entender que Dios usó órganos humanos? ¿Por qué es importante, Lucas? Porque si Dios usó órganos humanos, mis hermanos, usó la vida del hombre. Por eso es importante este estudio, mis hermanos, porque nosotros vamos a encontrar en la Biblia, ojo lo que vamos a encontrar diferentes épocas. No es lo mismo una época que otra, no es lo mismo el tiempo de Jesús que el tiempo nuestro o del Antiguo Testamento, no es lo mismo. Vamos a encontrar diferente lenguaje. Ya mencionamos que la Biblia está escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y en griego. Estos son nuestros idiomas. También vamos a encontrar diferentes costumbres. Lo que era normal en una cultura puede sonar extraño en otra cultura. Vamos a encontrar diferentes circunstancias, vamos a encontrar limitaciones humanas, debilidades del ser humano. Dios, mis hermanos, plasma todo eso en la escritura porque es parte de la necesidad del hombre. Alguien de ustedes podría decirme, ¿por qué Luke, por qué Dios le permitió a Abraham acostarse, por ejemplo, con su sierva Agar? Bueno, o alguien podría decir, Luke, ¿por qué David o por qué el rey David tuvo tantísimas mujeres? Bueno, para todo eso hay que aprender que eran costumbres de la época. Pero no cualquier costumbre, hay que entender el contexto para no malinterpretar la escritura. Voy a dar el ejemplo de Abraham que mencioné y el caso de Agar en Génesis 16. Cuando ustedes y yo estudiamos la vida, por ejemplo, de Abraham y de Sara en Génesis capítulo 16, donde Dios les había prometido un hijo, ellos habían pasado entre 12, 13 años más o menos, ¿verdad? Y ellos no tenían hijos. Sara era estéril.
Abraham ya estaba viejo, ya estaba grande, era viejo. Y Sara habla con Abraham y le dice que se llegue, es decir, que tenga relaciones con su esclava Agar, que tengan relaciones con ella y que el hijo que tuviera o que naciera por Agar y Abraham, ese hijo era el que Dios les había prometido, según Sara, ¿verdad? Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Sabían ustedes que en Ur de los Caldeos, de donde venía Abraham, esta práctica era una costumbre? ¿Ustedes sabían eso? De que si la mujer, la legítima, no era estéril, podían tomar a una sierva y tener hijos y hacerlos como que si fueran parte del matrimonio. Eso era una costumbre. ¿Sabían ustedes eso? No crean, mis hermanos, no crean que fue algo así nada más, ¿verdad? De darle a la otra mujer, a su marido, y ¡ay, qué suerte la mía! ¿Qué mujer en su sano juicio el día de hoy va a hacer eso con su esposo? ¿Quién le va a decir a su marido que se acueste con la empleada? Pero era una costumbre pagana en Ur de los Caldeos. Cuando un matrimonio no podía tener hijos, el esposo podía unirse con su sirvienta, con su esclava y tener un hijo. Y era legal, y legalmente, mis hermanos, ese hijo se convertía en el hijo de ese matrimonio que no podía tener hijos anteriormente. ¿Y cómo sabemos todo esto, Luke? ¿Cómo? ¿De dónde lo saca? A través de este estudio, mis hermanos. Por eso necesitamos estudiar y conocer la hermenéutica. Otro ejemplo, veamos el ejemplo del velo de 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuántas iglesias el día de hoy obligan a las mujeres a usar un velo? Solo porque está escrito en la Biblia. Usan el pretexto de 1 Corintios 11, donde dice que la mujer debe cubrirse la cabeza. Pero ¿sabían ustedes que eso era una costumbre que ya existía incluso antes del nacimiento de Jesucristo? Para eso es este estudio de la hermenéutica, para poder entender que es un principio eterno y que es una costumbre cultural. Porque si usted y yo no terminamos, porque si no, y mejor dicho, si usted y yo no lo entendemos, vamos a terminar imponiendo cargas que Dios no impuso. Amén. Vamos a la quinta sección para avanzar. Vamos a ver el tercer paso. Ya vimos la revelación y la inspiración. Ahora, el tercer paso que vamos a ver es la iluminación divina. Repito, ya vimos la revelación, ya vimos la inspiración y ahora vamos a esta sección, a la siguiente sección, a la quinta, que es el tercer paso, la iluminación divina. Entonces, nuevamente aquí surgen las preguntas. ¿Cómo se formó la Biblia? Número 1, por revelación, Dios mostró lo oculto. Número 2, por inspiración, Dios sopló para que se escribiera lo revelado. Y número 3, que vamos a ver ya, la iluminación, es Dios abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder comprender. Ahora, ¿qué es la iluminación? A muchos se preguntarán, ¿qué es la iluminación? Bueno, la iluminación divina, mis hermanos, es un término teológico que se refiere a la obra del Espíritu Santo que capacita al creyente, a ustedes y a mí, para entender la Escritura como la verdad de Dios. Quiero que entiendan, no basta con tener la Biblia, no basta con saber leer, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para entender lo que leemos. Es como hacer esto. A ver si puedo hacerlo desde acá, para comprenderlo todavía mejor. Es hacer esto. La iluminación es como hacer esto. El Señor viene y nos alumbra, nos ilumina para poder entender lo que nosotros estamos estudiando. Ese es un ejemplo. Entonces, como dije, es la obra, nosotros, o mejor dicho, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, para que nos alumbre, ¿verdad? Para entender lo que leemos. Vean este punto, Efesios 1, 16 al 20. Eso es alumbrando los ojos del entendimiento. Dice Efesios 1, 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, 16 al 20. Hagamos el análisis aquí de la palabra alumbrado, de la palabra griega fotizo, del Strong 5461. Este, mis hermanos, es un verbo en tiempo perfecto. Es un participio perfecto pasivo en el original. Está en voz pasiva en el contexto, ojo con eso, en el contexto de ojos siendo alumbrados, y está en modo participio. Ahora, pongan atención para desarrollar esto. El tiempo perfecto indica una acción pasada con resultados que continúan en el presente. Cuando Dios alumbra, pongan atención, cuando Dios alumbra los ojos, ya no vuelven a estar en oscuridad, es lo que quiere decir. Significa iluminar, dar luz, hacer ver lo que estaba antes en tinieblas. Eso es fotizo.
Ahora, vean esta analogía con fotizo. Es como que si usted hubiera estado en un cuarto oscuro toda su vida. Un día alguien enciende la luz. Usted ahora ya puede ver. Y aunque a usted le apaguen la luz por un momento, usted ya sabe lo que hay en el cuarto. Ya usted se dio cuenta de lo que hay. La iluminación, mis hermanos, del Espíritu Santo no es temporal. Una vez que Él te muestra una verdad, usted ya la ve para siempre. Pablo, el apóstol Pablo, está orando para que cada uno de los creyentes tengan ojos permanentemente iluminados, es lo que quiere decirnos, para poder entender las riquezas de Dios. Esa, mis hermanos, es la iluminación. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo quitando las vendas de nuestros ojos espirituales, para que usted y yo podamos comprender la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, para cerrar aquí el tema, hoy desentrañamos el milagro divino detrás del libro que nosotros sostenemos en nuestras manos. Hemos comprendido que la Biblia no es un producto de la inventiva humana, sino el resultado de un proceso sobrenatural. Y este proceso, revelación, Dios nos mostró lo que estaba oculto al entendimiento humano. La inspiración, Dios sopló su aliento en los hombres para que escribieran fielmente lo revelado. Y vimos la iluminación. Dios abre nuestros ojos para entender lo que fue escrito. Es la garantía de que estamos ante la palabra autoritativa de Dios. Y esta nos equipara para no ser balconeros, como lo vimos en la lección anterior, que solamente observan y acumulan información, sino viajeros que con la ayuda del Espíritu Santo caminan en la verdad y crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que este fundamento, mis hermanos, nos llene de confianza y reverencia cada vez que abramos las Sagradas Escrituras, porque este no es un libro más, es el aliento de Dios en nuestras manos. Y como dije, mis hermanos, ya hoy hablamos también incluso de Eumneustos, ¿verdad? Que es el aliento de Dios que inspiró las Escrituras, pero permítame recordarles algo que es sumamente maravilloso. Ese mismo aliento es el que puede darle vida a usted el día de hoy. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló y el hombre cobró vida, mis hermanos. En 2 de Timoteo 3:16, Dios sopló y las escrituras cobraron vida. Y hoy ese mismo soplo de Dios, ese mismo aliento, puede soplar en su corazón muerto y darle vida espiritual, porque por la naturaleza ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, muertos, sin capacidad de responder a Dios, sin capacidad de entender las cosas espirituales. Pero cuando el Espíritu Santo sopla sobre un corazón muerto, ese corazón resucita. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, en Juan 20:22. Hoy Él quiere, mis hermanos, soplar sobre usted. No importa cuánto usted haya fallado, no importa cuánto tiempo haya estado usted lejos, no importa si usted ha sido un balconero que solo sabe de Dios pero que no lo conoce. El aliento de Dios puede transformarlo el día de hoy. Solo necesita usted algo. 1, reconocer que usted está muerto espiritualmente. 2, arrepentirse de sus pecados. 3, recibir a Jesucristo como su Salvador. Y entonces, y solo entonces, el mismo Dios que inspiró la Biblia soplará en usted vida eterna. Dice el texto: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Hoy puede recibir esa vida, mis hermanos. Usted puede recibir esa vida. El aliento de Dios está a punto de soplar. ¿Va a abrir su corazón? Ahí lo dejo. Bueno, mis hermanos, nos vemos, Dios primero, en la siguiente lección. Terminamos esta tercera y que el Señor me los continúe bendiciendo y sigan estudiando y preparándose. Amén. Nos vemos en la siguiente. Los amamos.